Bienvenido a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a aprender a elaborar masa blanda, una masa multipropósito donde todos emprendedores, todos aquellos que van a montar un negocio necesitan aprender. Hoy vamos a aprender a hacer unos panes para pancho, super pancho, un pan chip y también un pan para hamburguesa. Normalmente se utiliza para sándwich, pan para hamburguesa. Todos los emprendedores, los miteros lo precisan aprender esto para que lo puedan elaborar sin ningún problema de una manera súper fácil, con una técnica súper práctica. Y para elaborar estos productos vamos a necesitar harina, 2 kilos, 500 cc de agua aproximadamente, ¿sí? 240 de manteca, 60 gramos de levadura fresca, 60 gramos de leche en polvo, 180 gramos de azúcar, 40 gramos de sal. Bueno, una vez que nosotros tengamos todo pesado, nuestros ingredientes, ¿qué vamos a hacer? Sí o sí tenemos que preparar un fermento previo. Fermento previo se necesita para poder tener un resultado óptimo en los productos elaborados. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos asegurar la producción, necesitamos que todo salga bien, que todo salga lindo, que le llame a nuestro cliente a través por los ojos con estos productos, porque si presentamos un producto mal hecho, medio que no es llamativo, no le gusta al cliente, la gente quiere consumir algo lindo, algo rico, algo que realmente llame la atención con la presentación. Entonces, esto que está aquí, que ustedes ven, esto es un fermento previo, ¿sí? Yo ya preparé anticipadamente para que ustedes lo puedan ver, lo puedan entender que es un fermento previo. Y una manera incorrecta de decir o llamar a esto masa madre, entonces la mayoría le dicen masa madre. Muchos le dicen masa madre a un fermento previo. ¿Por qué no es una masa madre? Porque la masa madre no lleva levadura. ¿Cómo preparar un fermento previo? Aquí yo ya tengo todo hecho, pero vamos a trabajar este lado para que ustedes lo puedan ver. El mismo resultado que tengo aquí lo debo de tener acá. Entonces, de la receta, de lo que tenemos aquí, del agua, vamos a llevar para nuestro fermento previo aproximadamente 200 cc, ¿sí? Vamos a agregar aquí una parte de harina, que sería como 100 gramos. El total de la levadura de la receta. Es muy importante saber adquirir una buena levadura. ¿Y cómo identificar una buena levadura? La buena levadura se desgrana, ¿sí? Se desgrana de esta manera. La buena levadura no es chicloso, no es pastoso, no es de color oscuro, no es de olor fuerte. ¿Por qué debemos evitar eso? Porque de lo contrario va a aportar a tu masa color, sabor y olor, ¿sí? Entonces, hay que desgranar la levadura. Lo vamos a colocar aquí. Es un fermento previo. Entonces, ¿qué le falta? Vamos a agregar una parte de azúcar, aproximadamente unos 30 gramos, 15 a 30. Y vamos a mezclar esto. A esto le llamamos fermento previo. No es una masa madre, ojo, no lo es. Muchos en forma errónea lo llaman masa madre. E inclusive aquellos compañeros, aquellos amigos panaderos que trabaja en forma industrial, lo dicen que es una masa madre cuando va a preparar su pan dulce. Entonces no es una masa madre, es un fermento previo. Y esto dejamos reposar aproximadamente. Esto tiene que reposar unos 20 o hasta que doble su tamaño para poder usarlo, ¿sí? Bueno, para preparar este fermento previo, vamos a hablar un poco de lo que es el fermento previo también. Para preparar este fermento previo, yo no utilizo leche caliente, agua caliente, leche tibia o agua tibia. Fíjate, voy a mostrar la temperatura del agua. Aquí vamos a ver la temperatura del agua. ¿Por qué no utilizo leche tibia, leche caliente, agua tibia o agua caliente? Porque muchos dicen que es para activar mucho más rápido. Yo no necesito activar más rápido mi levadura. Yo lo que necesito es aprender los procesos para elaborar y tener el resultado óptimo, un buen pan, ¿sí? Entonces, la levadura muere de 50 grados y completamente a 70 grados en una masa, ¿sí? En una masa. Si el agua está caliente, supera los 35, 40 grados, nosotros ya lo estamos prácticamente matando. La levadura va a estar moribundo y no va a hacer un buen trabajo. Por lo tanto, no se necesita agua caliente, agua tibia o leche tibia.
Tenemos a temperatura de 21 grados. 21 grados, ¿sí? Aquí 21 grados de agua, ¿sí? Ok, nosotros vamos a después a tomar la temperatura de la masa. Esto no necesita agua caliente, no necesita agua tibia ni leche caliente, ¿sí? Valga la redundancia de repetir una vez más para que lo puedan entender. Pero muchos a veces me preguntan también, ¿y en época de frío cómo hacemos? ¿Calentamos el agua? No, utilizamos agua templada, ¿sí? A una temperatura de 25, 20 grados es lo ideal, máximo 27 grados. ¿Para qué? Para que al activar nuestra levadura, después de trabajar en la masa, la temperatura de la masa tiene que ser entre 20 a 30 grados, 31 máximo. Y muchas veces algunas personas me preguntan y me dicen a mí, yo no trabajo mucho mi masa para que no se caliente. Es muy importante saber la temperatura de la masa para poder trabajarlo. Nosotros vamos a tomar la temperatura una vez terminado a la masa. Este que tenemos aquí es un fermento previo. Nunca, pero nunca debe de llevar la sal, ¿sí? Porque el cloruro de sodio lo mata la sal completamente. El enemigo número uno que tiene la levadura se llama sal. Es el enemigo que lo mata por completo, ¿sí? Después, hay otro enemigo que se llama un propionato de calcio. Es un conservante. En panadería nuestros amigos panaderos lo llaman el antimón. Es un conservante. Después hay otro que se llama sorbato de potasio. Otro conservante también. Y luego ya viene, por ejemplo, un benzoato de sodio. Después ya viene la materia grasa, ya sea manteca, ya sea aceite, ya sea grasa vegetal, vacuno. Todo eso ya es un enemigo de la levadura ya en cantidades excesivas. Y después el exceso de humedad, el exceso de azúcar también. Entonces vamos a tener cuidado con esos ingredientes, pero no debe ir aquí la sal nunca. El fermento previo no debe llevar la sal. Nosotros agregamos una parte de nuestra receta, una parte del agua aquí. Agregamos harina toda la receta y agregamos azúcar. ¿Y para qué le agregamos azúcar aquí? La levadura se alimenta del azúcar, entonces ayuda a que se active mucho más rápido la levadura con el azúcar. Necesita azúcar y necesita proteína. Azúcar lo tenemos aquí, proteína le va a aportar la harina y por ese motivo nosotros preparamos de esta manera. Bueno, es lo mismo que te estaba hablando del fermento previo que tenemos aquí. Fíjense, esto por acá empezó y ya tiene aproximadamente 30 minutos de reposo. Por eso está subiendo aquí y súper activado está esta levadura, ¿sí? Hasta la mitad subió el tamaño. Entonces una vez que esté mucho tiempo afuera, por lo menos una hora y media, después empieza a bajarse ya otra vez, ¿sí? Entonces no es una masa madre, es un fermento previo. No se olviden, anoten si es posible para que lo puedan ustedes aprender a identificar, a llamar por sus nombres a cada uno de los ingredientes y también los métodos y técnicas utilizados en panadería para poder elaborar panes. Bueno, les dije que hoy vamos a preparar pan para pancho, super pancho, unos panchitos, y también vamos a preparar un pan para hamburguesa. Ese pan para hamburguesa es multipropósito. Ese pan puede llevar semilla de chía, mijo, amapola, amaranto, quinoa, todo tipo de semilla que vos le quieras agregar, le puedes agregar. Para agregar a la semilla encima, normalmente yo recomiendo que se haga antes de leudar, porque después de leudado, con el peso del pincel ya a veces no tenemos tantos cuidados también y puede que baje después del leudado. Entonces, nosotros tenemos que pintar antes de leudar, colocar la semilla y dejar leudar, ¿sí? Nosotros llamamos leudado es una cosa, reposo es una cosa, ¿sí? Lo que está haciendo aquí nuestro fermento previo es reposar, ¿sí? Debe reposar de 20 a 30 minutos. Como nosotros no tenemos tantos tiempos en la televisión, entonces por eso lo vamos a hacer en forma casi directa. Ya reposó aproximadamente unos 10 minutos, entonces lo vamos a trabajar ya. Es se puede ver que se va activando ya la levadura, se va activando, ¿sí? Ya reacciona, entonces va a funcionar eso. Tenemos que yo estoy utilizando harina 3.0, es la harina panadera. ¿Por qué utilizamos harina 3.0 en panadería? Porque esta harina aguanta mejor la fuerza de fermentación de la levadura, ¿sí? Entonces, toda masa que va a llevar un volumen pronunciado debe de ser con harina 3.0 para productos de panificados, para panadería, en especial para panadería. Y necesitamos entonces trabajar para estos productos con harina 3.0.
Sí o sí necesitamos trabajar con harina 3.0, una harina de fuerza, ¿sí? Ayuda a que aguante mejor la fuerza de fermentación de la levadura, a obtener unos buenos productos, siempre y cuando va a depender de cómo lo estés desarrollando tu cadena de gluten. ¿A qué le llamamos nosotros cadena de gluten? Cadena de gluten, en panadería lo llamamos nosotros al refinado. El panadero automáticamente lo identifica, le dice refina la masa, ¿sí? Entonces, a ese refinado nosotros llamamos cadena de gluten, desarrollo de cadena de gluten. El desarrollo de la cadena de gluten es muy importante. ¿Por qué? Porque su característica es la elasticidad. Si nosotros no desarrollamos bien la cadena de gluten, ¿qué va a pasar con nuestros panes? Que no se va a hinchar, no va a tener volumen. El desarrollo de la cadena de gluten, un buen desarrollo de cadena de gluten, va a permitir que tus productos puedan crecer bien, que tengan unas cúpulas bien pronunciadas, bien finas, bien prolijas en los panes, ya sea super pancho, panche, ya sea en lo que es un pan para hamburguesa. Necesitamos desarrollar bien la cadena de gluten. Sobre todo, esto es una masa blanda, por lo tanto va a absorber mucha humedad. La harina normalmente absorbe 60% de humedad. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el líquido total en una masa como esto, para hacer en forma artesanal, va a llevar aproximadamente unos 600 gramos de ingredientes líquidos. Puedes sumarle a eso si de repente estás elaborando una receta que que va a llevar, por ejemplo, esencia, que va a llevar, por ejemplo, huevos, que va a llevar leche. Todos esos ingredientes sumados juntos tienen que alcanzar hasta 600 cuando la harina absorba 60% de humedad. Eso equivale a 600 gramos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar ya a elaborar. Lo estoy preparando de 2 kilos. ¿Por qué de 2 kilos? Porque para que podamos hacer una cantidad de productos aquí. Siempre es muy importante en el artesanal tener en cuenta, ¿sí?, que los ingredientes, la suma de los ingredientes te da el rendimiento de la masa cruda. Todos los ingredientes vos tenés que sumar. Entonces vas a obtener el rendimiento de la masa cruda. ¿Y cómo yo voy a saber cuánto va a salir de esta preparación de 2 kilos de harina con esta receta? Por ejemplo, por decirte, pan para pancho, que tenga el peso de 50 gramos. Se suma los ingredientes y una vez obtenido el resultado total del peso de los ingredientes, que es la masa cruda, se divide por el peso del producto que vos vas a elaborar o querés elaborar. Entonces, ejemplo, si esta masa tiene un rendimiento de 3.200 gramos y el pan para pancho yo quiero de 50 gramos masa cruda, pero cocido va a tener una merma de 5 a 10%. Entonces, yo tengo que pesar 50 gramos cada uno. Pesar primero la masa cruda, dividir por el peso del producto, ahí ya vas a obtener la cantidad que va a salir, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer de una manera más fácil. Primeramente hacemos una corona. En el centro vamos a agregar agua. Vamos a agregar sal, azúcar y leche en polvo. Eso lo vamos a agregar ahí para poder trabajar. Es muy importante siempre utilizar, no sé, si yo soy diestro, entonces utilizo mi brazo derecho. Ensuciar solamente la parte de lo que es mi brazo derecho o mi mano izquierda. Eso ya dependerá de cada uno. Solamente para poder tener y siempre ir vaciando tu mesa para trabajar más tranquilamente. Aquí lo que vamos a hacer es empezar a mezclar, ¿sí?, hasta que se disuelva por completo el azúcar y la sal. ¿Por qué es muy importante que se disuelva todo por completo el azúcar? Porque el azúcar en el horno, si no se disuelve por completo, marca. Entonces ahí va a marcar unos puntitos negros. Si ustedes ven esos puntitos negros en el pan, sobre todo en industrial, es porque seguramente, ¿qué pasó ahí? Se colocó todos los ingredientes juntos en la amasadora. Y después ya obtenemos unas galletas, unos palitos, unos coquitos o unos pancitos. Y por qué no pan para hamburguesas también con unos puntos negros. Fíjense, esos puntos negros que están en el pan es porque el azúcar no se disolvió por completo, ¿sí? Entonces necesitamos disolver por completo el azúcar. Aquí por completo, casi completo va a llevar el agua. Y voy a dejar un poquitito, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en forma artesanal. Si fuese en forma industrial esto, ¿qué iría primero? Va a llevar agua,
azúcar, sal, leche en polvo, se disuelve por completo, se agrega la margarina se agrega también, se mezcla y por último, antes de retirar de la amasadora, la levadura. No se hace un fermento previo en industrial, pero sí nosotros lo vamos a preparar en forma artesanal. Por eso estamos utilizando este método. Ahora, utilizamos para 2 kilos de harina el peso máximo para panadería. ¿Y cuánto es el peso máximo de la levadura fresca en panadería? Es de 60 gramos para 2 kilos. El peso máximo a utilizar por kilo de harina en panadería es de 30 gramos, equivalente a 3%. Entonces, vos en panadería tenés que utilizar siempre la levadura, el porcentaje permitido bromatológicamente para poder lograr unos buenos productos. De lo contrario, si nosotros no excedemos en este producto o en otro quizás de panadería, en utilizar la levadura fresca, por encima de los 3%, nosotros podemos lograr un pan, o vamos a sacar, o vamos a ofrecer y negociar un pan con olor a fermentación alcohólica, con exceso de levadura en la producción. Entonces es muy importante tener en cuenta que el peso máximo de uso de la levadura en panadería es de 30 gramos, 3% sobre peso de harina. ¿Y cuándo vamos a utilizar, en qué momento, en qué receta vamos a utilizar por encima de los 30 gramos la levadura fresca? Y vamos a utilizar cuando tengamos en una receta más de 200 gramos de azúcar por kilo de harina. Es ahí recién donde vos podés y tenés la posibilidad de levantar por encima del peso de 30 gramos por kilo de harina. Ejemplo, si yo voy a preparar una masa de una rosca dulce que tenga 220 gramos de azúcar por kilo de harina, entonces sí le voy a agregar 45 a 50 gramos de levadura fresca. Y ya se preguntarán, ¿y si yo tengo o puedo conseguir solamente levadura seca? Entonces la relación es 3 por 1. ¿Y cuántos o cómo es eso de 3 por 1? Es que si yo estoy utilizando 30 gramos de levadura fresca, voy a utilizar 10 gramos de levadura seca. La fresca 30 gramos, la seca 10 gramos por kilo de harina, ¿sí? Para tener en cuenta eso, para poder anotarlo también, que a la hora de elaborar es muy importante. Pero la diferencia entre una levadura seca y una levadura fresca, que la levadura seca tiene aproximadamente unos 5% de humedad, la levadura seca oscila entre los 60, 65, 70% de humedad, lo cual te permite que la levadura fresca tenga mayor rendimiento en tu masa, es de uso directo, no te complicas cuando trabajas con levadura fresca y siempre es más fácil de conseguir por sobre todas las cosas. Entonces, una vez que nosotros que se disuelve aquí el azúcar, la sal, lo que vamos a hacer es empezar a mezclar, ¿sí? Mezclar aquí, cubrir esta parte del líquido, cubrir por sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado de no colocar directamente al fermento previo sal, ¿sí? Entonces, sin perder la corona aquí, sin perder la corona cubriendo una parte de los ingredientes líquidos, vamos a, aquí ya está, fíjense, nuestro fermento previo, colocamos el fermento previo, ¿sí? Siempre dentro de la corona. Siempre dentro de la corona. Y nos falta el otro ingrediente que es margarina. Esa margarina vamos a agregarle al último. Siempre, como te dije, utilizar solamente una mano y una mano no va a tener que ensuciar. Y esta técnica no va a depender del tamaño de las manos que vos tengas, sino de las técnicas que vas a emplear para elaborar estos productos. A eso vamos, la técnica es lo más importante. Todo va a determinar, el resultado de tu pan va a determinar las técnicas que vos estés utilizando y sobre todo respetando el proceso para elaborar. Entonces lo que vamos a hacer es, fíjense, vamos a mezclar aquí completo. Ahora, cuando empezás a mezclar, si no se pega por tu mano esta masa, en esta técnica, en esta masa blanda, si no se pega por tu mano, no va a funcionar, se tiene que pegar, se tiene que volver chicloso, pegajoso, es normal. Tampoco tenés que recurrir a 1 kilo de harina para agregar harina, no, porque de lo contrario vas a alterar la receta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es mezclar, fíjense, ya utilizo las 2 manos, mezclar, aquí vamos a mezclar, integrar prácticamente, la harina absorbe la humedad. ¿Y qué vamos a hacer ahora? En esta parte vamos a agregar la margarina. ¿Y por qué vamos a agregar la margarina al último?
Eso es muy importante. La margarina nos va a ayudar. Una vez que nosotros, aquí la harina ya absorbe la humedad, la cantidad de humedad necesaria, ¿sí? Pero no en su totalidad de lo que va a llevar la masa, absorbe una parte. Lo que nosotros vamos a hacer enseguida es a desarrollar la cadena de gluten. Entonces, al agregar la margarina, después va a ayudar a lubricar las redes de la cadena de gluten y nos va a ayudar a obtener una masa más fina, una masa que dure mucho más tiempo, una masa que tenga mayor volumen, porque al lubricar la cadena de gluten ayuda a que se desarrolle mejor. Al desarrollar mejor la cadena de gluten, vamos a obtener unos productos voluminosos, ¿sí? Entonces, por eso agregamos al último la margarina y lo vamos a trabajar. Aún nos falta una parte del agua que hemos pesado, que yo había dejado un poco más, ¿sí? Aún nos falta eso. Y está aquí. Y esto le vamos a agregar todo. Si falta, después le vamos a agregar. Y en la receta, ustedes van a después modificar, porque cada harina tiene un porcentaje máximo de humedad, de absorción de humedad. Bueno, una vez que armemos aquí, que absorba la humedad en su totalidad esta harina, nuestra masa, vamos a juntar con la ayuda de un cornet y ahí sí ya vamos a poder trabajar agregando la margarina a la masa. Aquí en esta parte agregamos la margarina y vamos a aprender, por cierto, a trabajar. Y vamos a trabajar para desarrollar la cadena de gluten. ¿Va a llevar un poco más de agua? Pues va a llevar posiblemente, pero no es necesario desde el inicio agregarle, porque si le agregas todo de una, entonces no vamos a poder corregir después, porque al agregarle nuestra harina nuevamente a la masa, ya todo con receta hecha ya, entonces vamos a alterar la receta. Puede que ya no tenga el mismo sabor en cuanto a la receta inicial que queríamos lograr si nosotros le agregamos más harina después del amasado, porque se nos fue la mano con el agua. Bueno, aquí es muy importante también tener en cuenta que ahora vamos a desarrollar la cadena de gluten. A eso le llaman en panadería, vamos a refinar, le dicen nuestros amigos panaderos, que por cierto, un saludo a todos nuestros amigos panaderos desde cualquier punto de este país. Un abrazo virtual, un saludo para cada uno de ustedes. Tenemos varios amigos a nivel país. Entonces, ellos lo llaman refinado, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer, y en este término vamos a utilizar, que se le llama desarrollo de cadena de gluten. Para desarrollar la cadena de gluten, gente, es muy importante entender que no es necesario pegar, no es necesario desquitarte con tu masa, no es necesario quebrar. Simplemente así aplicamos esta técnica, ¿sí? Lo llevamos de izquierda, derecha y así sucesivamente. Y así empezamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que al inicio yo te dije que se va a pegar todo por tu mano, por la mesa? Ustedes lo van a ver. Está todavía pegajoso por la mesa, por las manos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a medida que se vaya desarrollando una cadena de gluten, a medida que se vaya la masa refinando, va a dejar de pegarse por la mesa. Así que no te preocupes por eso. Esta técnica de refinado aproximadamente va a llevar unos 10 minutos. Puede que llegue a 15, puede que llegue a 7, dependiendo del ritmo que vos le estés dando. Y ustedes se dan cuenta que se va despegando más de la mesa, ¿sí? Y esta receta va a llevar más de agua, aproximadamente unos 50 cc sobre la receta original, ¿sí? Entonces vamos a agregarle un poco más de agua enseguidita. Pero es muy importante tener en cuenta que no se le agrega por completo al inicio, porque toda harina tiene una cantidad de absorción diferente cada una, ¿sí? Bueno, seguimos entonces trabajando nuestra masa aproximadamente durante 10 minutos y vamos a lograr entonces un buen desarrollo de cadena de gluten. Bueno, seguimos amasando, ¿sí?
desarrollando la cadena de gluten. Como les dije, de 10 minutos aproximadamente tienen que ustedes contar y tener en cuenta ese tiempo. Y no es que llegan 10 minutos y ya termina. No, no. Mira, tenemos que revisar nuestra masa. Se revisa y algunos hay que estirar y algunos dicen, si se rompe, no está todavía. No, es que no se tiene que romper. Lo que nosotros estamos mirando aquí es hasta dónde va a aguantar la fuerza de fermentación de la levadura. Fíjate que hasta ahí, pero ahí se ve que está poroso, no está fino todavía esta parte, ¿sí? Entonces quiere decir que estamos a un 50% de desarrollo de la cadena de gluten. Entonces quiere decir que vamos a seguir trabajando con esta masa para obtener un buen desarrollo de la cadena de gluten, ¿sí? Una masa súper elástica, muy buena, y sobre todo que podamos obtener unos buenos productos de esta masa. Ya está. Lo voy a colocar en un recipiente. Muy poco harina le puse, poquitito, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es colocar en un recipiente y luego voy a tapar. Pero antes que eso, yo le voy a tomar la temperatura de esta masa para que lo puedan entender, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que el agua no es necesario que sea caliente, no es necesario que sea tibia? La leche, la misma cosa, si lo van a utilizar. Yo utilicé una temperatura de ambiente el agua, ¿sí? Y aquí está el resultado. ¿Se acuerdan que yo les dije? De 20 a 30 grados tiene que estar la temperatura de la masa para que la levadura haga bien su trabajo. No es porque vos le pones mayor cantidad de levadura fresca o levadura que tu masa va a leudar, sino el desarrollo de la cadena de gluten es lo que va a determinar el volumen del pan, ¿sí? La prolijidad del pan arriba, en la corteza. Fíjense, temperatura de la masa, 27 grados, punto 6. Con agua, temperatura de ambiente. Esto es lo más importante, por eso siempre mis amigos panaderos que dicen, vamos a colocarle el agua para que no se caliente. Es perfecto. Yo a veces le pregunto a ellos, ¿para qué le pones agua fría a la masa? Para que no se caliente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, buena respuesta me dio, pero lo que tienen que tener en cuenta es la temperatura de la masa, de 20 a 30 grados, para que la levadura haga su trabajo. Porque ¿te acordás que al inicio te dije que la levadura muere en una masa de 50 grados y completamente 70 grados? Entonces vamos a dejar reposar aquí. Este resultado, a esto lleva mi teoría de que no utilizo agua caliente, leche caliente, agua tibia o leche caliente. Esto lo voy a reposar, lo voy a dejar reposar, tapado por sobre todas las cosas, sí o sí tiene que estar tapado esto. Vamos a dejar reposar aproximadamente unos 10 minutos, retirar y pesar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para tener en cuenta, gente, se deja reposar tapado y no utilizo agua caliente ni leche caliente. Y acá, nuestro fermento previo. Fíjate cómo está trabajando. Agua normal, harina, azúcar, y es el mismo resultado que vos tenés que lograr en tu casa, en tu lugar de trabajo. Esto se llama fermento previo, no es una masa madre. Y tenemos que aprender que no tiene que llevar, nunca debe llevar sal, porque la sal mata completamente a la levadura, ¿sí? Entonces vamos a dejar otra vez por aquí y dejamos reposar esta masa unos 10 minutos, luego pesar y armar. Bueno, seguimos con nuestra clase. ¿Se acuerdan que les dije que tiene que dejar reposar la masa aproximadamente unos 10, 20 minutos, si es necesario, mínimo 10 minutos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es desgasificar y pesar, ¿sí? Para 2 kilos de masa de harina, nuestra masa llevó 940 cc de agua, ¿sí? 900 cc de agua. Entonces yo le puse un poquitito, fíjense, un poquitito de harina para que no se pegue, ¿sí? Solo un poco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pesar nuestra masa. El rendimiento de esta masa cruda es de 3 kilos 545 gramos. Si yo, por ejemplo, voy a hacer todo pancito de esto, de 50 gramos, del rendimiento de la masa cruda divido el peso del producto que vamos a elaborar. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Si puede ser 50 gramos, puede ser 100, dependiendo del peso del producto que van a hacer. Entonces, eso se divide al rendimiento de la masa cruda. Genial. Fíjense cómo está trabajando nuestra masa. Ustedes vieron cómo preparé mi fermento previo a una temperatura de ambiente con el agua. Esto está trabajando bastante, muy bien y rápido.
Voy a cortar. Vamos a cortar primero para nuestro pancito con 50 gramos. También para nuestro pancito con 50 gramos. Entonces vamos a cortar una parte, 50 gramos. 50 gramos de masa para el pancito y panchi juntos. Hay que pesar todo. Esto va a ser todo para nuestro pancito y panchi. ¿Qué vamos a hacer con esta masa? Tenemos que primeramente bollear y dejar reposar para luego pesar los demás. Entonces vamos a bollear, ¿sí? Bollear y dejar reposar. Esto va a ser pancito para nuestro pancito. Entonces vamos a dejar de esa manera. Hay que bollear, colocar en las bandejas y vamos a dejar leudar. Aquí es dejar leudar y no dejar en reposo, ¿sí? Que estos pancitos puedan pegarse un poco más, ¿sí? Puedan pegarse, si es posible, bien pegadito. Y también se puede hacer en forma individual, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a dejar reposar aquí, luego van a ver todo cómo lo voy trabajando. Esto es para nuestro pan, para nuestro pancito. Entonces vamos a dejar ahí un ratito tapado. Siempre que van a elaborar algo tienen que tapar esta masa, tienen que tapar. ¿Por qué? Primero, para que no se contamine. Segundo, para que no se seque, ¿sí? Para que no se seque. Entonces por eso vamos a dejar ahí tapado un rato. Vamos a pesar para lo que es nuestro super pancho. ¿Cuánto es el peso ideal para el super pancho? Oscila entre 80, 100 y 120 gramos. Nosotros vamos a pesar con 100 gramos para super pancho. 100 gramos, ¿sí? 100 gramos ahí. Ya lo van a ver que es súper fácil para hacer el super pancho. La misma cosa hacemos con nuestro pan para super pancho. También lo vamos a dejar reposar. Ahora está reposando, no leudando, está reposando esta masa. Ahora vamos a hacer para nuestro pan para hamburguesa, lo vamos a pesar aproximadamente unos 80 gramos. 80 gramos, ¿sí? Entonces vamos a cortar y pesar 80 gramos. Está entre 60, 70 y 80. Nosotros lo vamos a hacer con 80 gramos. Para lomito, por ejemplo, también lo vamos a hacer un pan para lomito de este. Tengo que pesar 120 gramos. 120 gramos. Pan para lomito. 120 gramos. También lo vamos a preparar. 120 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos todo pesado, ya podemos empezar a trabajar, ¿sí? Entonces aquí vamos a bollear. ¿Para qué era este? Era para lomito, ¿sí? Pan para lomito, 120 gramos. De igual manera, se bollea todo. Hay que bollear para dejar reposar y luego armar, ¿sí? Siempre hay que tapar. No es recomendable trabajar bajo ventilador. En panadería no es recomendable. Voy a tapar todo esto para poder trabajar tranquilamente. Ya está. Entonces, vamos a empezar con el pancito. ¿Se acuerdan que tenemos aquí pan? Normalmente llamado pancito, que es un pan para pancho, ¿sí? Y normalmente nosotros lo llamamos pancito, que es muy habitual ver a personas, sí, porque yo también lo disfruto mucho así, con una empanada, ¿sí? Con el pancho. Es muy fácil para preparar, es muy fácil para hacerlo. Tenemos nuestra masa listo ya. Se puede pesar, por ejemplo, directamente sin llevar a reposo en un recipiente. Se pesa todo, se bollea y se puede dejar reposar esto. Ahora, si yo tengo panchi, ¿sí? Si yo tengo panchi, mañana, por ejemplo, tengo un pedido de 300 unidades y me va a costar hacer todo 300 unidades de una. ¿Qué puedo hacer con esta masa para adelantar? Pues voy a preparar una cantidad X y voy a congelar. ¿Se puede congelar? Sí, se puede congelar. ¿Cómo? Antes de leudar la masa tienen que congelar, porque después de leudado la masa, ¿qué pasa? Que después ya se va a arrugar todo al cocinar. Se coloca en una bandeja enharinada, se tapa y se lleva a congelador. ¿Y cuál es la temperatura ideal para congelar? Se congela de 18 a 22 grados bajo cero para que no se contamine la masa. Y la levadura en una masa congelada muere a los 40 grados bajo cero completamente.
Y una vez que vos tengas la masa congelada lista, sacás del congelador, colocás en la bandeja, dejá que se descongele y después colocá bien ubicado en la bandeja para que pueda leudar. Ese tiempo de descongelamiento va a llevar aproximadamente 1 hora. Después tiene que leudar aproximadamente unos 45, 50, 60, 70, dependiendo mucho del clima también, ¿sí? Entonces podés hacer el panchi, tenés mucho pedido, vamos a entrar en la época en que hay mucho pedido, entonces puedo acelerar mi trabajo, hay un 300 unidades, puedo hacer 200 hoy, congelar y mañana hago el resto y ya tengo el pedido listo, ¿sí? Entonces tratamos de esa manera también de informarte, de comunicarte, de también ponerte al tanto que esta masa sí se puede congelar, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con el pancito ya, una bandeja previamente lubricada, ¿sí? Agarramos entonces nuestro pancito aquí, agarramos, ya está bollado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desgasificar nuevamente, ¿sí? Podemos hacer en forma manual, se puede hacer en forma manual, como también con la ayuda de un rodillo, ¿sí? Se puede hacer, estirando de esa manera, y esta parte de arriba tiene que estar iguales, de abajo para arriba, fíjense, y ahí tenemos nuestro pancito listo. Se le da una forma alargada de esta manera, y luego eso colocamos en la bandeja. Vamos a armar todo primero, ¿sí? Colocamos aquí con la ayuda de un rodillo, estiramos nuevamente, la parte de arriba tiene que estar iguales y formamos. Esto lo hace una máquina, ¿sí? Pero nosotros lo estamos haciendo en forma artesanal, no industrial, y también se puede hacer sin el rodillo, también se puede hacer sin ningún problema. Fíjate que yo no le pongo harina para estirar. Vamos a llevar después a un lugar. Te voy a explicar también que no es necesario llevar encima del horno. ¿Por qué no es necesario llevar encima del horno? Porque ¿se acuerdan que yo les dije al inicio que la levadura en la masa muere completamente a los 70 grados? Si vos llevas directo esta bandeja, colocás encima del horno caliente, la parte de abajo lo va a matar. La masa siempre va a estar ahí, ya sin poder leudar más. Ya esa parte precocida ya está. Entonces, podés colocar encima del horno un recipiente, también una bandeja, y encima de esa bandeja colocar los productos ya en una bandeja lubricada, porque de lo contrario no te va a funcionar, ¿sí? Aquí yo ya tengo una parte. ¿Qué voy a hacer ahora? Es sencillo. La parte de la costura, la terminación, tiene que ir hacia abajo. Entonces yo trato de estirar un poco y coloco en la bandeja. Es muy importante colocar en una bandeja y que esté separado aquí aproximadamente 1 centímetro, porque esto va a leudar, ¿sí? Entonces colocamos y separado 1 centímetro otra vez. Aproximadamente en esta bandeja tiene que entrar 7 unidades. Es muy importante aquí, la distancia de cada uno es muy importante. Si está muy pegado este lado y acá muy separado, la parte donde está más separado se va a cocinar mucho más rápido. La parte donde está más pegado se va a cocinar menos, y al cocinarse menos, a diferencia de lo que están hacia acá, se va a arrugar esa parte. Entonces, ¿por qué se arruga un pan normalmente? Porque tuvo una elevada temperatura y menor tiempo en el horno. Y al tener mucho azúcar tenemos que tener cuidado. En horno industrial se cocinaría entre los 150 grados aproximadamente unos 15 a 16 minutos. Bueno, seguimos entonces. ¿Se acuerdan? Pan para lomito, hamburguesa, super pancho. Super pancho era 100 gramos. Seguimos. Misma técnica con el super pancho. Misma técnica, ¿sí? Desgasificamos una parte y vamos a estirar de esta manera, ¿sí? Vamos a estirar de esta manera. Si es posible, darle la vuelta y armar. Siempre esta terminación tiene que ser iguales en ambos lados, ¿sí? Entonces, una vez armado, dejamos aquí para luego darle forma a nuestro pan para super pancho. No te olvides que estamos elaborando, lo que estamos haciendo es elaborar productos con una masa blanda. Esto nosotros le llamamos masa blanda en panadería. Entonces es muy importante conocer cada ingrediente, cada producto y cada masa, cómo se llama, ¿sí?
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es alargar, ¿sí? Es alargar, colocar ahí y alargar. Una leve presión, ¿sí? Una leve presión, imprimimos sobre nuestra masa para que no se rompa, fíjense. Y es ahí donde damos forma para nuestro super pancho. Esto lo vamos a llevar aquí, en esa bandeja ya, con el pancito. Y vamos a tapar para dejar leudar. Fíjense, tratemos de que no sea puntiagudo y que sean iguales. Luego, de allí, se lo van a ver. Es muy fácil para preparar. Todos los productos anteriores yo lo he colocado y estivado en una bandeja previamente lubricada. Ahora, para este pan para hamburguesa, esta bandeja no está lubricada. No está lubricada, ¿sí? Entonces, ¿por qué no está lubricada esta bandeja? Porque quiero que la masa se pegue aquí a la base, en la bandeja. Entonces, al leudar, va a tener un salto hacia arriba. Y va a salir bien prolijo, bien redondo, bien lindo, bien bonito. Porque si nosotros le colocamos, esto va para la gente que trabaja en alta industria también, en semi-industrial, industrial, ¿sí? Para nuestros amigos panaderos. Cuando nosotros colocamos aquí, ya sea aceite, ya sea untaforma, ya sea margarina, cuando el pan va leudando, en vez de crecer hacia arriba, el caso específico es con el pan para hamburguesa, en vez de crecer hacia arriba, ¿qué hace? Se va para los costados y sale un pan chato. Y nosotros queremos un pan que sea con cúpula bien pronunciada para arriba, bien gordito hacia arriba, y que el pan, que la hamburguesa se pueda notar y que no pierda esa cúpula. Entonces, no lubrico las bandejas o asaderas. ¿Qué hago con esto? Fíjate aquí. Tenemos que volver a bollear, desgasificar, ¿sí? Desgasificar. Esto no está lubricado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar de esta manera, ¿sí? Nuestro pan para hamburguesa. Este es nuestro pan para lomito, que lo vamos a colocar aquí también, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el pan para lomito? Es desgasificar nuevamente. ¿Se acuerdan cómo hicimos? Desgasificar, pasarle un rodillo y ya está, ¿sí? ¿Por qué siempre nosotros dejamos? Es muy recomendable, recomiendo principalmente que se deje reposar la masa, porque va a ser mucho más maneable. Reposa la masa, se relaja la masa, desgasificamos una parte y también estamos liberando ese sabor a fermentación que pueda tener el pan, ¿sí? Entonces, nosotros sí o sí dejamos reposar, es mucho más maneable. Fíjense, este lo armo de esta manera. La punta de arriba tiene que estar bien recta. Lo hago de esta manera, fíjense, ¿sí? ¿Cómo coloco esto? Aquí. No se le da forma alargada, porque después vamos a modificar. Entonces, con la ayuda de un rodillo nuevamente, vamos a armar nuestro pan. Es un pan para lomito. Es un pan para lomito con... Gente, esto tiene que leudar a esta temperatura ambiente aproximadamente unos 70, 80 minutos aproximadamente. No es porque el pan leuda mucho más rápido que es buena la levadura. No, nosotros tenemos que respetar un proceso y no es porque vos le cargas mayor cantidad de levadura va a ser mucho más rápido tu producto. Nosotros buscamos calidad, buscamos sabor, buscamos que sobre todas las cosas el cliente se quede con nosotros por el sabor que va a experimentar al consumir nuestros productos. Entonces tenemos la posibilidad de seguir contando con la fidelidad del cliente, porque si hacemos un mal producto creo que no va a gustar a mucha gente. Entonces procuremos hacer unos buenos productos, dediquemos el tiempo, vamos a correr una milla extra más para sacar unos buenos productos. No te olvides, si es necesario invertir más tiempo para poder sacar unos buenos productos, pues tratemos de invertir ese tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a armar nuestro pan para hamburguesa, ya está aquí. ¿Qué hacemos? Desgasificamos aquí, levemente, ¿sí? ¿Ustedes se dan cuenta? Desgasificamos levemente, así. Solamente eso le vamos a hacer. Y también, ahí es muy necesario esto, también perforar. Vamos a utilizar un tenedor, ¿sí? Vamos a utilizar un tenedor para eso. Vamos a utilizar aquí solamente los tres para ver luego la diferencia, ¿sí? Es muy importante ver qué tan diferentes sean. Y esos tres vamos a dejar así como está. Solamente tres vamos a desgasificar y también perforar. Bueno,
Acá hay que darle forma a nuestro pan para lomito, de esta manera. Desgasificar en forma rectangular, de esta manera, ¿sí? Esto después del leudado tiene que pegarse, ¿sí? Para que luego puedan tener un volumen para arriba, ¿sí? Desgasificar. Y nosotros vamos a pintar antes de hornear para colocarle la semilla. Es opcional eso, se puede llevar aquí queso, semillas, eso ya es opcional, acorde al gusto del cliente, al pedido del cliente, o acorde a lo que ustedes quieran elaborar. Bueno, esa es la forma que le damos a nuestro pan para lomito. Sería un formato de pan PVEP, fíjense, es súper fácil. Elaboramos aproximadamente 4 productos de una sola misma masa, una masa blanda, e inclusive se puede elaborar otros tipos de panes, como panes en moldes. Fácilmente lo pueden hacer ustedes. Esto vamos a tapar y, gente, dejar leudar antes de hornear para poder pintar. Tenemos que pintar antes de hornear. Lo llevamos a reposar y después para poder presentar antes de hornear. Bueno, seguimos con nuestra clase de masas blandas. ¿Se acuerdan que les dije que tienen que dejar reposar? Esto reposó aproximadamente unos 65 minutos. Fíjense cómo quedó, así yo a temperatura ambiente, no a fermentadora, a temperatura ambiente. E inclusive esto puede tener mayor volumen nuevamente. Ahora recién lo voy a destapar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pinchamos una parte y otra parte no. Nuestro pan para lomito, nuestro super pancho, ¿sí? Pan para pancho. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que no es porque le agregas agua caliente o leche caliente se va a activar más rápido? Se activa rápido, sí. Nosotros no buscamos activar rápido la levadura, sino buscamos un buen producto, el resultado, un buen leudado, hecho a mano, 100% artesanal. Entonces, ustedes lo pueden hacer en su casa, súper fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar, ¿sí? Vamos a pintar todos. Yo normalmente utilizo 50 gramos de huevo, 150 gramos de leche o agua, ¿sí? 3 por 1. Es muy necesario entonces utilizar 3 por 1. Aquí vamos a pintar nuestro pancito para pancho. Pintamos todo. Acá vamos a agregarle semilla de sésamo. Semilla de sésamo antes de hornear. Bueno, por otro lado le vamos a agregar semilla de lino, dándole la opción al cliente también. Y a nuestro pan para hamburguesa, semilla de chía, ¿sí? Y vamos a agregar eso entonces. Esto sin perforar. A lo que están perforados le vamos a agregar semilla de sésamo. Así, levemente. Nuestro panchito también le vamos a agregar, a lo que está más separado, semilla de chía. Y vamos a hornear de esta manera. ¿Cuántos minutos de cocción? Va a llevar aproximadamente 170 grados para un horno convector, para un horno industrial, 150 grados durante 15 minutos aproximadamente. Para el horno de la casa, siempre activar la resistencia de abajo, la resistencia de arriba. Cuando vas a hornear, vas a apagar la resistencia de arriba, de lo contrario va a quemar todo, va a acentuar mucho color en el pan. Y arriba y abajo se va a cocinar, en el centro no. Por eso, si va a tener una cocción de aproximadamente unos 15 minutos en el horno de la casa, va a estar a una temperatura de 200 grados durante 15 minutos. Resistencia de arriba apagado una vez que metes los productos, y en los 12 minutos vas a activar tu dorador o la resistencia de arriba, y así se va a cocinar todo. Entonces espero que lo hayan captado, lo hayan anotado, todos esos detalles, los tips para poder elaborar unos buenos panes que ustedes lo ven. Es súper fácil para aquellos emprendedores, la gente que están en su casa, lo pueden hacer fácilmente. Vamos a hornear y luego vemos el resultado. Bueno, tenemos el resultado de nuestro pan aquí. Ustedes fíjense todo lo que hemos hecho. Fíjense este pan aún caliente. Fíjense la textura que tiene. Es lo que estaban separados, lo que estaban así pegados, ¿sí? Fíjense, aún caliente.
tiene que volver, ¿sí? Tiene que volver por completo. Entonces aún está caliente nuestro pan. Vamos a dejar que se enfríe un poquitito. Aquí, ¿sí? Nuestro pan para hamburguesa, importantísimo. Nuestro pan para pancho. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos preparado? Fíjense, todo pegado, uno al lado del otro. Caliente, aún caliente. Ustedes vieron cómo lo preparamos uno a uno, ¿sí? Fíjense. Es súper fácil para preparar, entonces ya no tienen excusa para poder preparar en su casa, gente. Entonces es muy práctico este taller que lo estamos preparando para ustedes, compartiendo con ustedes. Pan para Super Pancho. Le digo que está caliente aún, ¿sí? Lo preparamos así para ustedes, para que puedan aprender a hacer en su casa. Fíjense, el de grosor, también de largor, ¿ya? Aún humeando todavía, ¿sí? Recién salido del horno. Es algo muy fácil para preparar en su casa, gente. Nosotros tratamos todo lo posible de transmitir de la manera más sencilla las técnicas, los tips, el método para poder aprender usted en su casa y hacerlo, o en su negocio, y por qué no emprender, ¿sí? Aquí es muy importante tener en cuenta el tiempo de cocción. Es muy importantísimo tener en cuenta que son 17 minutos, 150 grados en horno industrial. En horno de la casa 200 grados aproximadamente, unos 17, 18 minutos, ¿sí? Nuestro pan para hamburguesa, uno con corte. ¿Se acuerdan que lo habíamos pinchado este al inicio? O sea, aún se nota, este no. Entonces queríamos saber cuál es la diferencia entre un pan para hamburguesa que se pinche y otro que no, ¿verdad? Y para eso vamos a cortar. Este es el que no está pinchado. Fíjense la diferencia. Este es lo que sí o sí va a tener tu pan que no está pinchado, ¿sí? Se va a descacarar arriba, se va a quebrar, se va a craquelar después de frío, ¿sí? Pero este sí o sí tenemos que pinchar. Y el otro que no está, el otro que pinchamos, por ejemplo, este es el que lo tenemos pinchado, que hemos pinchado al inicio. Fíjense, uniforme aquí arriba, no es lo mismo que este. Entonces aprendamos a diferenciar uno del otro. Es el que no se pinchó, es el que se pinchó. Entonces necesitamos pinchar nuestro pan para tener un producto óptimo de buena presentación, ¿sí? Es súper. 80 gramos para nuestro pan para hamburguesa. Hemos pesado 80 gramos cada uno. Nuestro pan para lomito, aquí un PB, ustedes lo pueden apreciar. Fíjense, caliente todavía en todos los panes. Aquí, la textura que tiene. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Aún súper caliente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? No es que nosotros tenemos que aprender a activar más rápido la levadura. De eso no depende el producto final. Depende mucho del proceso que nosotros estemos respetando. El paso a paso que tenemos que respetar para poder elaborar un buen producto. Queríamos un buen producto. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de lo que es la cúpula? A eso le llamamos cúpula. Fina, bien pronunciada, ¿sí? Es producto suave, producto bien liviano. De eso va a depender que el desarrollo de la cadena de gluten, de eso va a depender para que vos tengas un producto bien liviano, bien desarrollado. Inclusive vos le podés dar el punto por encima de lo que realmente necesita para poder tener más liviano otra vez el producto, ¿sí? Entonces ahora vamos a tratar de presentar todo en forma con relleno y para poder terminar nuestro curso de hoy. Bueno, llegamos al final de nuestra clase de hoy, que era una masa blanda. Para elaborar estos tipos de productos, entonces necesitamos desde el inicio, ¿sí? Desde la activación de la levadura necesitamos respetar los procesos y que podamos obtener estos productos así en óptimas presentaciones. Entonces espero que lo puedas seguir aprendiendo con nosotros, que puedas tomar anotaciones siempre en las clases que se emiten y nos volveremos a ver en otra nueva emisión. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.